Bien, iglesia, espero que haya gozado y disfrutado el tiempo de alabanza. Espero que usted haya podido exaltar a nuestro Señor. Realmente yo que estaba aquí a este lado con la guitarra estaba disfrutándome. Eso era una fiesta, lo que teníamos, y ahorita cantábamos en una de nuestras canciones. Es un ambiente especial, sí. Realmente si tú logras adorar a Dios, vas a sentir que en tu casa las cosas están alegres, están felices, no importa la situación que estés atravesando. Yo quiero que abras tu Biblia en Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Hoy vamos a vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas acerca de Dios y versus el mundo. Y hoy tengo un tema especial, importante, que sé que va a bendecir tu vida. He titulado la enseñanza, como usted pudo ver hace un momento, presión social. Presión social. Y sabes, quizás en una de las circunstancias y en uno de los momentos en donde más somos conscientes o en donde más nos damos cuenta de la batalla entre Dios y la batalla entre el mundo, es precisamente nuestra manera de desenvolvernos en la sociedad. Y ahí sí que se vienen presiones de todo tipo, que por aquí y por allá, y entonces como que nosotros nos encontramos así, una fuerza por aquí, una fuerza por acá y uno en la mitad. O sería mejor, la ilustración sería mejor como así. Bueno, así, una para acá, otra para allá. Usted me logra comprender. Nos están tirando, una tira para la derecha, otra tira para la izquierda. Y entonces la manera en que tú respondes a esto dice mucho de quién eres, dice mucho de tu fe, dice mucho de lo que crees. Y entonces yo quiero que esta mañana hablemos de eso, presión. Y debes saber que una de las armas más usadas por el enemigo, por Satanás, contra ti, es precisamente el deseo humano de querer ser parte de un grupo, de querer ser parte, de encontrarse en algún momento, encontrarse unido a, pertenecer a. ¿Por qué creen que la gente se afilia a diferentes grupos y como que yo soy seguidor de este y yo hago parte de no sé qué? Pues porque queremos ser parte de, queremos no sentirnos solos, pues solitos, tristes. No, ¿quién se quiere sentir así? Todos queremos estar contentos, sentir que tenemos respaldo, sentir que alguien está conmigo en las buenas y en las malas, y también poder dar ese apoyo. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando estaba en el colegio, y yo creo que eso era sexto, séptimo, octavo, estaba y yo fui víctima de las presiones sociales. Y entonces yo les voy a contar, eso es parte de mi vida, de mi testimonio. Les voy a contar un poco lo que sucedía. Resulta que yo quería ser parte de un grupo, quería tener unos amigos, y a mí los amigos que me gustaban en ese momento eran los más, pues, casposos, los más, los que a mí más hacían así los chistes, y yo quería ser parte de ese grupo de amigos. Pero yo, hermano, usted dirá que bueno, yo cuando cojo confianza puede que moleste y puede que haga algo de eso no se llama bullying, sino entrenamiento social. No, mentiras, hacemos bullying. Uno molesta, uno sabotea por aquí, esas cosas. Pero me recuerdo que en el colegio yo no era así, yo era más bien como miedoso, tímido, inseguro. Y entonces yo quería ser parte de eso, de tener amigos. Y entonces yo los miraba, yo veía como que hacían estas cosas y yo te decía, tan chévere. Y la manera para acercarme a ese grupo era entonces comportarme como ellos y vestirme como ellos se vestían. Entonces era que si ellos usaban un pantalón de tal marca, yo tenía que usar el mismo pantalón. Que si ellos usaban unos tenis de tal marca, yo tenía que tenerlos igualitos, porque yo sentía que era parte de ese grupo social. Bueno, las presiones siguen continuando. Yo me logro meter a ese grupo, pero tal fue la situación que yo quería ser como ellos, que la presión me llevó a ser como ellos, que, hermano, tengo que contarlo con vergüenza. Hicimos conejo. No una ni dos, fueron tres, ¿no? Varias veces, hermano. No, imagínese. Pues y el ambiente que yo estaba era el ser el malo. Entonces, que yo soy el malo y que no sé qué y que sí sé cuánto. Y entonces, ¿cómo demuestra usted que es malo? Pues había que ir a robar. Y pues la forma más fácil era robando una panadería. Y usted llegaba a la panadería
por favor no hagan esto en casa, no, niños que están viendo, no. Y entonces usted, que una gaseosa y que un yogur y que un roscón y que un croissant y listo, no sé qué, y duramos ahí. De repente éramos un grupo de amigos, varios, como 5 o 6, uno salía, otro se hacía por allá loco, otro, venga vecino y esto no sé qué, cuando menos era que se entretenía, hermano, paticas para que uno corra como un desesperado. Eso lo hicimos, como le digo, no fueron una, ni dos, ni siquiera 3, varias veces. No, recuerdo una vez que ese día yo no fui al colegio, algo pasó. Y entonces llegamos al otro día, yo llegué al colegio y encontré un amigo que andaba así. Uy, ¿qué le pasó? No sé qué. No, que ayer hicimos conejo y me cogió el panadero y me dio. Gracias a Dios ese día no fui a estudiar, imagínense. No, eso, la presión social. Ahora, imagínense, yo el hijo del pastor, yo conozco la palabra, yo sé que no robar es un mandamiento, pero bueno, ahí no dice no hacer conejo. No, mentiras. Entonces yo decía, yo conocía estas cosas, pero ¿usted cree que yo pensaba en que había que hacerle caso? No, yo estaba preocupado, era precisamente por ser parte de un grupo de amigos, tener un grupo, ser parcero de alguien, era lo que me llamaba la atención, eso era lo que me interesaba. Y pues entonces me llevó a esas cosas. Imagínense, aquí confieso mis pecados. Y hay uno de los que nos está viendo que era de esos panaderos de por allá del 95, 96. Perdón. Bueno, amén, sigamos adelante. Pero mire, hermano, todo esto que yo le cuento, que a usted quizás le da risa en casa, que usted quizás dice, ve ese pastor, pues hermano, muchas cosas nosotros hacemos por solo la presión social. Yo recuerdo que en mi cabeza, mientras yo me estaba comiendo el croissant y todas esas cosas, yo decía, esto está mal, pero el croissant está rico, pero esto está mal, esto no está bien. Yo sabía, pero yo no quería parecer el tonto frente a mis amigos. ¿Quién quiere parecer el bobo frente a los amigos? Nadie. Yo no quería, así que lo hacía. Y sé que de los que me están viendo, los que están siguiendo esa transmisión, muchos también sufren eso. Muchos quizás niegan su fe porque no les da. Yo cómo voy a parecer aquí el tonto, yo cómo voy a parecer, es que ya no me gusta, en lugar de decir, no, es que yo soy cristiano y los cristianos no hacemos eso. Hay un temor horrible a ser rechazado y por eso entonces se hacen cosas que no se deben hacer. Si esa es tu condición, si esa es tu situación, déjame decirte, estás siendo atraído por el deseo de ser parte de un grupo, y la presión que ejerce ese grupo te está derrotando. Quiero que miremos entonces la historia de Saúl, un rey, primer rey de Israel, y miremos pues que es la presión social, y miremos 8 consecuencias de caer bajo la presión social, y después voy a tratar de dar algunos como remedios para eso, para que tú tengas en cuenta. Recuerda, estamos en una situación en donde Dios está a un lado y el mundo está por otro lado, y tú estás en la mitad, y pareciera ser que me atrae más el mundo. Estás siendo presionado. Tú ya fuiste rescatado por Dios, tú ya estás en Dios. No es que, lo dije mal hace un momento, no estás en la mitad, no, tú estás en Dios, pero el mundo de una u otra manera va a intentar atraerte y sacarte de lo que eres, y va a ejercer mucha presión. Habrá momentos en que te sientas solo, habrá momentos en que te sientas el hongo, o el que quiere comer gusanos porque nadie lo quiere, porque está solito. Bueno, no estás solo, estás con Dios, estás con Él. El Espíritu Santo está en tu corazón, no estás solo. Es más, ahora eres parte de la gran familia de Dios, y esa sí que es, mire, eterna. Los parches, los combos, bueno, como quiera llamarle usted, se acaban. Pero la familia de Dios, eso es para siempre, porque estamos con Él. Entonces vamos a mirar la historia de Saúl, y vamos a empezar en el versículo 24 de 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, versículo 24, dice así: entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí
a la voz de ellos. Y quiero que te fijes en primer lugar qué es la presión social. Saúl está siendo confrontado. Samuel llegó, ahorita vamos a mirar qué era lo que tenía que hacer Saúl, pero Samuel llegó y le dijo: ¿qué hiciste? Y la respuesta de Samuel es este versículo. Bueno, no este versículo, ya después de que es confrontado por el Espíritu, por el Espíritu de Dios y por Samuel, en el versículo 24 él ya reconoce lo que ha hecho y él dice lo que lo motivó a actuar como actuó. Dice ahí la segunda parte del versículo: porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Temía al pueblo, eso es presión social. ¿Por qué el rey va a tener miedo del pueblo? ¿Por qué va a tener temor del pueblo el rey? Dice, ¿y por qué consiente a seguir la voz de ellos? Pues porque él quiere agradarles, y cuando él quiere agradarles cede a la presión de grupo, a la presión social. Ahora es, ¿qué quieren ustedes que yo haga? A ver, escucho, a ver, todos una encuesta, ¿qué quieren que yo haga? Y como que se pone en esa situación Saúl, y eso lo llevó a desobedecer. Básicamente así en resumen, vamos a mirarlo en detalle, pero en resumen, este es el capítulo en donde Saúl es desechado como rey de Israel. A raíz de su desobediencia, él debía ir y destruir una nación completa, total, absolutamente debía destruirla, y él desobedeció. A raíz de eso, Saúl fue desechado. ¿Pero por qué? ¿Por qué el rey cayó en eso? Dice ahí, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Y entonces, ¿qué es la presión social? Es aquello que hace que tú quieras agradar a las demás personas, que hace que tú quieras encontrar la aprobación de los demás. Ahora, alguna aclaración aquí. Tú podrás decir, pues yo no quiero agradar a nadie porque yo pienso así y punto. No, tú sí estás buscando la aprobación de alguien, de ese grupo en el cual tú te identificas como piensas, que quizás no sea el círculo que te rodea, pero sí hay un grupo al que tú quieres pertenecer. Y la presión social entonces básicamente es eso, es querer agradar a lo que digan aquellos. Yo quiero ser parte de eso, así que voy a agradar. No voy a decir nada que vaya en contra de ellos, porque mi deseo, mi interés es que ellos siempre estén bien conmigo. Que cuando yo haga un live, y eso es interesante ahorita que estamos en la época de los live de Instagram, usted hace el live, que todos me coloquen bien, bien. Esta es la época en que tú vas a buscar agradar a las personas por medio de las redes sociales. Sí. Presión social entonces es ese deseo que en tu interior crece paulatina y progresivamente en la medida que tú quieres agradar a las personas. Ahora, todos deseamos ser aceptados. Dios nos hizo seres sociales. No nacimos para estar solos, no nacimos para estar por allá en una selva solos, y no nacimos para eso. Somos seres sociales, así que tenemos que pertenecer a un grupo. Deseamos pertenecer a un grupo. Por eso Dios nos hizo nacer en familias. Ese es nuestro primer grupo social y quizás el más importante que haya, pertenecer a una familia. Por eso un hijo, una niña, un niño, un varoncito crecen saludables cuando papá y mamá están ahí, y entonces ellos se sienten, esta es mi familia, este es mi papá. Qué difícil para un hijo cuando no tiene a su mamá o a su papá, por X o Y motivo no esté con ellos. Crecen con un vacío, como que le falta, y ellos miran a sus compañeros y como que, ay, él tiene papá y yo no. Se sienten como mal. ¿Y por qué? Porque todos deseamos pertenecer a un grupo. Nadie quiere estar solo, y el que diga que quiere estar solo, pues bueno, es un bicho raro o está diciendo mentiras, porque no todos queremos pertenecer a un grupo social X o Y. Ahora, para que el ser humano, y eso es importante que lo tengas presente, se desarrolle adecuadamente, necesita ser amado, ser valorado y también ser aprobado. Sí, un ser humano necesita ser amado, sentirse amado. Ya dije, en casa su papá, su mamá le dan ese primer cobijo de amor, pero también necesita ser valorado, que ellos o un grupo digan, tú eres valioso, tú haces las cosas bien, vamos. No, te equivocaste, no importa, estás con nosotros. Y ser aprobado cuando hace algo, que le digan, qué bien, estamos contigo. Eso es necesario para nosotros, y eso lo utiliza el enemigo para precisamente colocarnos en una situación que no es la mejor. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, y aquí volvemos y vamos a saltar un poco aquí a Juan 17, el Señor Jesús decía, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Esa es nuestra realidad. Tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. Tienes que aprender a convivir en este mundo, aunque
No te pareces nada a este mundo. Y ese mundo ejerce una presión contra ti. Te va a intentar aislar. Y como tú no quieres estar solo, entonces te coloca en una situación de ceder. Tú quieres ser aceptado, quieres ser aprobado. No quieres parecer el loco del barrio, no quieres parecer la loca de la ciudad. No, a ver, yo necesito ser aceptado. Así que cuando tú dices, no, es que esto es pecado, inmediatamente el mundo dice, no, sea tolerante, no sea radical. Y entonces si tú te sostienes en lo que estás diciendo, dejemos al troglodita solo, dejemos al cavernícola ese por allá solo. Nada, mire, gente que dicen que Dios es amor y mire eso, todos esos intolerantes, dejémoslos. Y entonces tú empiezas a sentir la presión social. El que antes era tu amigo, ahora ya no es tu amigo. El que antes te decía, uy, vamos, no, chévere lo que tú haces, ahora ya haces algo y, ajá. Y luego usted no dice, y luego empiezas a recibir críticas, y entonces hay un choque en ti. ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono ante esto? La presión social, como veníamos diciendo, es precisamente esa situación en la que tú te encuentras. El mundo te intenta aislar por lo que crees, por lo que piensas, por cómo actúas. Y entonces aquí viene la batalla interna. Quiero ser aceptado. ¿Qué hago? No quiero estar solo. ¿Qué hago? Quiero que pienses un momento en esto que estoy diciendo. ¿Cuál es la condición de tu vida? ¿Qué es lo que hay en tu corazón en este momento? Quizás hay alguien de los que me está viendo puede estar diciendo ahorita, pastor, la verdad, yo he cedido a la presión. Ahorita es chévere, pastor, yo puedo estar en los cultos porque no es que los veo desde mi casa y nadie me ve que estoy yendo y nadie me pregunta para dónde va. Y así es chévere. Pero antes cuando tocaba, ¿y usted para dónde va y por qué madruga? No, es que yo voy a una iglesia, pues bueno, ahí voy, me gusta ir, es que la alabanza es chévere. En lugar de decir, yo necesito de Dios. Quizás esa es tu situación. Quizás ese es el problema que estás teniendo. Y por eso quizás pierdes muchas batallas. Por eso quizás hay vacíos en tu corazón. Por eso quizás no hay paz, claro. Porque no estás viviendo como debe ser. Y ante eso pues no hay paz. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Ahora, si esa es su situación, yo quiero decirte que hay unas consecuencias por vivir así. Y vamos a mirar 8 consecuencias ahí rápidamente de lo que es vivir, de lo que es caer bajo la presión del mundo. Primer consecuencia. Dice así el versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Primer consecuencia, una obediencia incompleta. Eso es lo que primero que quiero que entiendas. Cuando tú cedes a la presión, tu obediencia no es perfecta, es incompleta. ¿Qué pasó acá? Bien, en el versículo 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a un grupo de personas, perdonaron a un grupo de gente. ¿Qué tenía que hacer Saúl y qué tenía que hacer el pueblo? Dios le dijo, y usted puede mirar eso ahí en el versículo 1, versículo 2 de ese capítulo 15. Ellos debían ir a destruir a los amalecitas. Dios había jurado, y eso mucho tiempo atrás, a los amalecitas que iban a ser destruidos, porque los amalecitas le hicieron guerra al pueblo de Israel cuando iba llegando a la tierra prometida, a Canaán. Y entonces la orden para Saúl era: ve con el pueblo y destruye a esa nación. No dejarás nada vivo, ni siquiera animales, no, va a destruir absolutamente todo, lo va a acabar. Esa era la orden. Pero resulta que hicieron obediencia incompleta. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron. Recuerda que en el versículo 24 leíamos que Saúl dijo: yo pequé porque cedí al pueblo, consentí a sus palabras, tuve temor de ellos. Bueno, debido a la presión que estaban ejerciendo y aquí a la ambición, ahorita vamos a ver un poco eso, decidieron entonces perdonar y desobedecer la palabra de Dios, no hacer lo que Él les mandaba de la manera perfecta, de la manera completa. Eso es lo primero que tú vas a experimentar en tu vida. Y obediencia incompleta.
La Biblia te dice que no participes en conversaciones que no edifican. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es más, dice otro versículo, que todo lo que sale de nuestros labios deben ser palabras que edifiquen, palabras que no dañen al otro, palabras de edificación. Eso es lo que debe salir de nuestros labios. Bueno, y entonces cuando tú cedes a la presión, ¿qué pasa? Están hablando los amigos por aquí y hacen chistes de doble sentido y tú eres cristiano y tú apenas... No se ríe porque usted sabe soy cristiano, pero en lugar de decir, ay, esas charlitas conmigo no, qué pena, chao, me voy. O exigir, uy, venga, yo estoy aquí, somos amigos, por favor, delante de mí, esos chistes no, porque no corresponden. No, tú. La gente puede hablar mal, decir, utilizar palabras vulgares o soeces, y usted como si nada, usted dice, no, no hay problema. Es más, se le pega alguna, se le sale. No, es que es tan difícil. Usted ha cedido a la presión social. ¿Por qué? Porque lo lleva a hablar como ellos en lugar de hacerlos. Y bueno, eso es algo que quiero explicar bien. En lugar de hacerlos sentir a ellos mal por cómo hablan. ¿En qué sentido? No es que usted les va a decir se van a ir al infierno. No, pero cuando ellos saben que y ven tu conducta, ven tu manera de vivir, ellos saben que en tu presencia no van a poder hablar de ciertos temas o de cierta manera. Y entonces ellos, perdón, aunque tú no digas nada, lo van a decir. A eso es lo que es, a ese nivel tiene que llegar tu consagración y no ceder a la presión del mundo, que ellos entiendan. Espere un momento, pero no, ¿qué pasa? Cedemos a la presión y entonces nos parecemos más a ellos en lugar de que ellos se parezcan más a nosotros. Eso es lo que sucede. Y así vamos por diferentes cosas. Cedemos a la presión social en lugar de mantenernos firmes y nuestra obediencia a Dios. Los mandamientos que nos obligan y nos exigen a hacer ciertas cosas son incumplidos. Son incumplidos. Yo pienso mucho, y es un ejemplo que doy recurrente aquí, y pienso mucho en la gente que está en un trancón o que está en Transmilenio. La presión social, ¿sabe qué dice? Que hay que quejarse, que hay que coger al señor del que está adelante haciendo trancón en el bus, en el carro, perdón, y pito. ¿Qué? ¿Dónde sacó el pase en el tamal? Vaca, quite. Todas esas cosas. Y no es uno, ni dos, son 4 o 5, todos los conductores haciendo lo mismo y pi, pi, pi. Yo le digo, yo he caído a esa misma situación. Claro. Pero a veces hay momentos en que usted quizás no lo quiere decir, pero como que todos están alborotados y usted pues también. Venga, hagámosle. Pues sí, echemos pito. El simple hecho de incumplir una norma de tránsito. Recuerdo que hace unos días me pasó una. Hermano, había un trancón ahí pasando la ciudad de Cali, de Chicalá a donde yo vivo. Bueno, usted tiene que pasar la ciudad de Cali. Entonces eso a veces los sábados, hermano, es horrible pasar por ahí. Y entonces resulta que tenía que atravesar la ciudad de Cali y nos hallamos con mi esposa en un trancón de esos horribles. Y entonces uno está en la filita, ¿no? Y de repente usted empieza a ver qué pasan por acá. Pero se pasó el otro. Y entonces usted empieza a sentirse como el tonto, el que está haciendo la fila, el que respeta la norma de tránsito mientras los demás están atraviésese. Pues yo me picó el bichito de la envidia, ¿no? Eso también es pecado. Pues si ellos hacen, pues yo también, a la izquierda y a atravesarme. Y lo peor fue que se me paró un zip de frente, hermano. No, y eso se lo ponen uno ahí al frentecito, ni siquiera como para dejarlo maniobrar. No, horrible. ¿Para qué le cuento qué pasó ahí para allá? Eso como 10-15 minutos más en el trancón, pero bueno. Pero cedemos a la presión y entonces nuestra obediencia es algo incompleto. Ya no hacemos las cosas como debe ser. Pero mira, otra consecuencia: se valoran las cosas que no se deben. Mira, ahí decía el versículo 9 que acabamos de leer, dice: y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, no salvaron a los flacos sino a los gordos, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, y no lo quisieron destruir, dice, mas de todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Cuando tú cedes a la presión social, a la presión del mundo, tú ya no valoras las cosas en su justa medida. Ahora valoras las cosas como no se deben, valoras las cosas superficiales, valoras las cosas materiales. Ahora le encuentras más valor a tener un carro mejor,
en lugar de, no hay que vivir sin deudas, hay que vivir sin deudas. Pero como tu grupo te dice que hay que tener un carro y, todavía con ese carro viejo, no, venga, pero entonces tú cedes a esa presión y ahora estás endeudado, pero bueno, endeudado con cuentas así del cuello, pero lo bueno, estás a la moda. Cedes a la presión, caes en esa tentación, valoras las cosas que no son. ¿Qué hizo Saúl y qué hizo el pueblo? Valoraron los animales engordados, los animales gordos, valoraron todo lo material, todo lo hermoso lo valoraron. Lo feo lo destruyeron. Tú entonces empiezas a volverte materialista, porque el mundo es materialista. Tú entonces ahora empiezas a buscar tu aprobación en lo que tienes. Entonces, espere, si tengo una chaqueta de tal marca, o si tengo una camiseta de tal marca, o un pantalón tiene que ser de tal marca, y ojalá que vean que lo compré. Y entonces ya publicas en tus historias, de compras en no sé qué, estrenando si sé cuánto. ¡Wow! No, qué chévere. Has cedido a la presión del mundo. Y entonces estás valorando cosas superficiales. No quiero decir que no estrene, no quiero decir que no se compre un carro bueno si lo puede hacer, no quiero decir que no se compre cosas de buena marca si las puede hacer, pero que la motivación no sea ser parte de un grupo y menos venir a mostrar lo que no debe ser. Eso es lo que es el mundo. Recuerden, estamos Dios versus el mundo, y el mundo te va a llevar a eso, a convertirte en eso. Y hoy en estas épocas sí que somos susceptibles a eso, ¿no? Ayer, cuando los que vieron el lanzamiento, puse una foto mía de hace como unos 15, no, más de 15 años yo creo, no sé, 18, 20 años. Y entonces estaba calvo, hermano, con gafas y una camisa verde, para más piedra verde, como para que reluzca, ¿no? Y la tentación es nunca mostrar una foto fea hoy día. Es más, hay filtros en Photoshop, y me imagino que eso estará en Instagram, en donde el barrigón se le desapareció y se ve así. Porque ahora valoras no lo importante, no, ahora valoras es las apariencias, te vuelves así. Tercer consecuencia de ceder a la presión social: se da un retraso en los planes de Dios para tu vida. Porque aclaro esto, los planes de Dios se cumplen sí o sí, pero hay un retraso en los planes de Dios para ti. Vamos a leer aquí el versículo 11. Dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Es Dios el que está hablando, le está hablando a Samuel, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová a toda aquella noche. Hay un retraso en los planes de Dios. Cuando tú cedes a la presión social, lo que Dios quiere hacer contigo, cuando tú cedes a la presión del mundo, los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida quedan en stand-by, quedan quietos, se atrasan. Y a veces, miren, el caso de Saúl ni siquiera fue que se atrasaron, simplemente fue que se cortaron, se truncaron. Hasta ahí llegó, punto. Dice la Biblia: el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si tú pretendes ser amigo del mundo, tan lindo, y tener además las bendiciones de Dios de tu parte, y que los propósitos de Dios se hagan realidad en ti, estás equivocado. Eso tienes que decidir una sola cosa. Pero cuando cedes a la presión y la tensión es tan grande que tú, pues ya los planes se atrasan. ¿Qué pasó con Saúl? Bueno, la historia nos lleva, él siguió siendo rey, pero mire, Dios cuando le prometió a Saúl y a David ser reyes, ¿sabe qué les estaba diciendo? Ustedes, si hacen lo que les ordeno, si están firmes y guardan la palabra, voy a edificarles a ustedes casa para siempre. Y esto es increíble. ¿Cómo así casa para siempre? Bueno, el rey David, todavía conocemos como el rey David, decimos el rey David. Nuestro Señor Jesús fue conocido como el hijo, la simiente de David, el descendiente directo del rey David, el heredero al trono. Bueno, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y eso lo llevó a que Dios le edificara una casa para siempre. Siempre un hijo de David se sentó en el trono de Israel, en el trono de Judá. ¿Qué pasó con Saúl? No, sus hijos murieron todos en una batalla. Los planes se truncan. Y entonces, ¿sabes? Tú quieres, voy a servirle a Dios. Ahorita veíamos y hemos tratado de presentarles a algunas personas. Conocieron ahorita a Daniela esta mañana, y los otros días conocieron a Erika, conocieron a Johnny. Y yo sé que
allá entre los que están escuchando hay mucha gente que quiere servir a Dios. Y ellos dan el paso inicial, que es: aquí estoy, pastor, o a su líder: aquí estoy, úsame. Y entonces, claro, listo, vamos a empezar, vamos a colocarte una responsabilidad y vas a hacer esto, mira, vas a estar aquí. Pero cuando tú cedes a la presión del mundo, entonces de repente te mezclas en cosas que no son. Ya no podemos usarte igual. No porque ahora seas una mala persona, no, simplemente porque el testimonio, simplemente porque alguien te ve y mira, esta persona, lo vi allá tomándose una cerveza y ahora mírelo aquí, es que sirviendo. Lo vi por allá con reggaetón y por allá, ¿cómo se dice eso? Perreando. Bueno, como bailen eso. Ahí, lo vi por allá y es que ahora en la iglesia es que danzando. ¡Ja! Mírelo, queda muy mal. Queda re mal. Entonces tú dices: ay, no, es que son radicales. Sí, tenemos que ser radicales, porque lo que estamos protegiendo es la gloria de nuestro Dios. Y entonces cuando tú dices: no, pues yo lo hago y no importa, tú estás retrasando los planes de Dios para tu vida. En algo tan sencillo como, por ejemplo, venir y ser parte del equipo de producción, o en algo como más visible, que es como estar acá en el ministerio de alabanza, o ser pastor. Mira, yo pienso en mi vida, Dios es perfecto y Dios ha tenido misericordia de mí. Estoy acá por solo su amor, su bondad, su gracia. Pero yo pienso en todas las cosas. Yo no hubiera cometido los errores que cometí en mi vida. Hace tiempos el plan y el propósito de Dios habría empezado a hacerse realidad en mí, pero lo atrasé. Que Dios tuvo misericordia y no lo truncó. No, Él tuvo misericordia. Yo recuerdo, y esto lo he dicho, cuando yo me casé, yo le compuse una canción a mi esposa. Yo intenté cantársela, no pude, hermano, me puse a llorar. Bueno, usted dirá: anoche pastor también lo vimos ahí como lloroncito, ¿no? Bueno, sensible, lloroncito no, sensible. Entonces mire, yo ese día intenté cantarle a mi esposa la canción, no pude. ¿Sabe por qué? Uno, pues la emoción, me estaba casando, ya tenía 29, aleluya, ¿no? Entonces, mire, no era eso, en realidad era que yo estaba viendo que Dios me había levantado, hermano, que Dios había tenido misericordia de mí, porque yo cedí al mundo. Y sabe, yo pude haber perdido todo lo que Dios tenía para mí. Pero cuando yo me casé y pude ver pues esa esposa hermosa que Dios me dio, ahí ganando puntos, hermano, usted sabe. Cuando yo vi todo eso, hermano, no, increíble, increíble. Entonces yo, claro, intenté cantar de emoción en una canción de amor para ella, pero yo estaba sintiendo, ¿sabe? Eso era una canción que salía completamente de mi corazón, diciendo: gracias, Señor, porque me levantaste, me rescataste, me permitiste estar donde ahora estoy, hermano. Y sabes, tú quizás has tomado decisiones y Dios no me usa. No, pues tú lo quisiste así. Muchos dicen: yo quiero que Dios me use, pero están esclavos del trabajo. ¿Cómo Dios te va a usar si estás ocupado en el trabajo? ¿Cómo? Eso es imposible. Es imposible hacerlo. Cuando tú cedes a las presiones del mundo, el plan de Dios se retrasa en tu vida. He dicho a varias personas que quieren servir a Dios en el ministerio pastoral, que dicen: es que yo quiero servir a Dios. Le digo: bueno, le voy a dar un consejo para que usted pueda servir a Dios: es no tenga deudas. O bueno, no tenga deudas grandes. Puede tener una deuda, pero eso es gente que debe hacer cuotas de 3 millones, 4 millones mensuales. No, usted toca trabajar para pagar esas deudas. Si no, hermano, ¿qué? Y para servir a Dios usted tiene que estar libre de esas deudas. ¿Por qué? Porque uno no puede entrar aquí a la iglesia: me tienen que pagar 5 millones y no le puedo servir a Dios. A ver, eso no es servicio. Eso no es servicio. Entonces a muchos les he dicho: lo primero que tienen que hacer es tenga su economía sana. Pero si usted tiene su economía sana, va a estar libre puedo ir a servir a Dios por un sueldo mínimo, o por 3 millones, o por lo que me quieran dar. ¿Por qué? Porque no tengo ningún compromiso. Pero cuando tú cedes a las presiones del mundo, es que vi el super televisor y me lo va a comprar. Solamente, ahorita es a un clic. Me han llegado unos mensajes interesantes. RappiCredit se llama. Sabemos que en estas situaciones todos tienen necesidad. Tienes aprobado, bueno, aprueba muy poquito, ¿no? 750,000 pesos y solo haz un clic y ya los tienes. Y usted, una bendición de Dios, clic, tenga, ahí va, tiene que pagar, hermano. Y después: no le puedo servir a Dios. Pues obvio, porque le está sirviendo al dinero, le está sirviendo, está siendo esclavo de un banco, etcétera, etcétera, etcétera. Los planes se retrasan. Seguimos. Siguiente consecuencia: idolatría, versículo 12.
Dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Bueno, egolatría más bien. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. ¿Sabe? Cuando usted cede a la presión es porque usted se ama a usted tanto que no puede soportar el rechazo, que no acepta que le digan, ay, no, lo que usted está diciendo no. Usted quiere ser aprobado y quiere que todos le digan, bonito, bravo, aplausos. Muy bien, aplausos por aquí, por acá. Eso es egolatría, idolatría. Y todo lo que no sea la gloria de Dios es pecado. ¿Por qué Saúl se hizo una estatua? Pues porque él quería agradar al pueblo, y hacerse una estatua como rey, un monumento, así que le iba a servir para que me recuerden las generaciones futuras que yo, Saúl, primer rey de Israel, hice esto y aquello. Eso era lo que quería Saúl, ser reconocido, ser aceptado, dejar un legado en la tierra. Pues bueno, déjame decirte que el pecado profundo que hay en eso, de ceder a la presión, es una egolatría inmensa. Tú no te amas tanto que no puedes aceptar el rechazo. Te amas tanto que quieres que todos digan que haces las cosas bien. Te amas tanto que estás dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ser parte de, inclusive si eso requiere fallarle a Dios. Inclusive te amas tanto, no importa. Ahora, y eso es interesante. Decía alguien hablando de los medios de comunicación, que un consejo que le dan a los artistas y a los famosos o a políticos, etcétera, le dicen, usted siempre tiene que estar en la opinión pública, siempre, sea por cosas buenas o por cosas malas, pero siempre tiene que estar en opinión pública. Entonces, por ejemplo, usted ve que a veces los artistas, ellos hacen videos escandalosos, o resulta que hace tiempo salió uno que Britney Spears se dio un beso, creo que era con Madonna. Ay, lesbiana, y eso es solamente por hacer el escándalo y colocarse en la opinión pública. Y uno dice, pero esa vieja no se ama a sí misma. No, ella se ama tanto que está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de ser aprobada y aceptada por todos. Yo te pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer para ser aceptado por todos? Dejar de pensar en lo que Dios ha hecho y dejar de obedecer a lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso porque es que quiero ser parte de. Algunos ceden a las presiones del grupo porque tienen una ambición de yo quiero ser famoso, yo quiero llegar allá, y entonces el camino para llegar allá es hacer este paso aquí, después este otro, y entonces están dispuestos a, no interesa, yo voy porque eso es lo que quiero y lo hago, lo demás paso por encima. Egolatría. Otra consecuencia. Sigamos adelante, le dije que eran 8, ¿no? Bueno, vamos ahí, no sé, esa es creo que la cuarta. Quinta, ceguera espiritual. Vamos al versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido, ¿sabe qué es un balido de oveja, no? Ese es el balido, ¿no? Qué balido de ovejas y bramido de vacas. ¿Sabe cómo hacen las vacas, no? ¿Es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo los perdonó lo mejor de las ovejas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Mire, cuando la gente cede a la presión del mundo hay una ceguera espiritual pero profunda. Recuerde, en el versículo 1, vamos a leerlo ahí, el versículo 1 de este capítulo dice, dice acá, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Dios, y quiero que preste atención a esto. Versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire la palabra de Dios. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Versículo 3, ve pues y hiere a Amalec y destruye. Estoy leyendo esto para que usted sea consciente de cuál era la orden de Dios para Saúl. Ve pues y destruye a Amalec. Pero miren el versículo 12 que acabamos de leer. Versículo 13 dice Saúl, yo he cumplido la palabra de Jehová. Usted lo puede creer, este es un ciego.
Samuel está oyendo las ovejas y las vacas que están hablando, que están allá haciendo meh, y bueno, hablando entre ellas, ¿no? Y que están allá las vacas bramando. Todo eso lo está escuchando Samuel. Escuche. ¿Y sabe qué dice Saúl? Yo he obedecido. Ceguera espiritual. ¿Sabe qué es la ceguera espiritual? Que él cree que ha hecho la palabra de Dios. Es más, cree que puede hacer un sacrificio para Dios. Dice, perdonamos las ovejas, perdonamos las vacas para hacer un sacrificio a Dios. No, pues este hombre es súper espiritual. Saúl, en realidad la historia bíblica está mal, porque Saúl era súper espiritual. ¿Sabes? A veces veo que la gente hace cosas y coloca la palabra de Dios como excusa para hacerlo. Es que tenemos que ganar a los perdidos. Sí, porque tenemos que estar separados de ellos. No, hay que ganarlos. Entonces no, una bailadita no importa. Yo estoy ahí. Es que en realidad yo estoy evangelizándolos a ellos. ¿Por qué tengo que no importa si ellos están haciendo o diciendo? Pues no, yo estoy mi testimonio es el que está ahí. Y usan el término evangelizar, ganar para hacer cosas que no están bien. Y reitero, no le estoy diciendo que ahora usted entonces es el ermitaño y le hablen las personas del mundo y usted como se compre se ha visto los que están ahorita en las tiendas o eso, que tienen como un overol así azul completo y la careta esa. Entonces usted ahora tiene una vaina así espiritual, cristiano, que nadie se le acerque, y se le acerca, mantenga la distancia, impío, pecador por allá. No le estoy diciendo eso. Le estoy queriendo decir es que usted tiene que relacionarse, pero bajo ninguna circunstancia ceder ante esa presión, y menos ser un ciego y usar la palabra de Dios para decir es que Dios, hermano, no es así. No es así que funciona esto. Saúl estaba totalmente equivocado, él estaba totalmente confundido. Mire, se atreve a decirle a Saúl, alguien podía pensar, esto es una excusa, pero sabe, en el fondo de su corazón, esa excusa que él da es lo que él está. Yo quiero hacer lo que quiero, pero voy a utilizar la palabra de Dios. Vamos a hacer un sacrificio para obtener el beneficio que quiero, ser aceptado por el pueblo. Saúl quería ser reconocido por el pueblo como un rey que les daba botines. Usted sabe, los reyes antiguos, si usted va a la guerra, pues hay que pelear y bueno, va a morir gente, pero si mi ejército yo le doy, mire, ahí está el trofeo, ovejas, pues usted queda como el super rey. Y eso es lo que quería Saúl. Por eso decidió desobedecer la palabra de Dios. Y quiero llevarte a reflexionar. Dije que son 8 consecuencias, pero sabe, vamos a completar esto el miércoles. Vamos a completarlo el miércoles. Así que lo va a dejar así usted como próximo capítulo, avances, 3 consecuencias más y cómo vencer la presión social. Pronto, no te lo pierdas. Mire, quiero llevarlo a pensar en lo siguiente, hermano. ¿Qué pensarías tú de un hijo que niega a su mamá? Leí, hay un concurso que se hace en Bogotá, es Bogotá en 100 palabras. Y leí una recopilación, entonces es gente que escribe y en 100 palabras tiene que describir Bogotá, y había una historia y me impactó. Pues probablemente eso era ficticio, pero lo que está diciendo era tremendo. Entonces dice, la historia comienza más o menos así. Estaba en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, y de repente se me acercó un mendigo de esos que siempre hay en el centro de Bogotá, que no recoge el distrito. Mi hijo, por favor, mi hijo. Y ni siquiera dejé que hablara más, solamente mi hijo. No dejé que dijera nada más. No, por favor, aléjese. Me fui con mis amigos porque no quería esa situación, ver una persona, un mendigo horrible. Llegué a mi casa y cuando llegué a la casa miré a mi mamá y le dije: mamá, perdóneme, por favor. ¿Qué pensaría usted de un hijo que niegue a su mamá por la manera en que se viste ella? ¿Qué pensarías tú de eso? Pues cuando cedes a las presiones sociales,
estás negando a Dios, a aquel que te dio la vida, a aquel que entregó a su hijo para que fuera a la cruz, para morir por ti, para darte la vida, para darte paz. Cuando tú cedes a las presiones sociales, estás negando precisamente eso. Estás diciendo, como ese hijo que negó a su mamá en el centro de Bogotá, pero llegó a la casa a decirle: perdóneme, mamá. Estás diciendo: no me interesa, en la calle no te saludo, no te conozco porque eres como un mendigo. Pero en lo íntimo, perdóneme, Dios. Quizás es difícil la situación, sí, porque aunque no estás solo, porque ahora eres parte de una familia, la familia de Dios, y eres parte de Bendición Abundante si estás aquí con nosotros, realmente no podemos a veces estar unidos y pasar estos momentos difíciles. Y entonces sí hay soledad, sí, tenemos que reconocerlo, y vas a pasar momentos difíciles. Y quizás llega ese tiempo en que yo soy el único cristiano en mi casa y me tocó el 24 de diciembre solo con mi esposo y mis hijitos, y ya ahí nos hicimos la fiesta los tres, nos alegramos nosotros, ya. Pero toda mi familia estaba en tremenda parranda y pues nosotros ahí, sí. Pero entonces tú no estás negando a Dios cuando haces eso. Tú no estás negando a Dios cuando te mantienes. Pero si cedes a la presión, estás traicionando a aquel que te ha dado la vida. Quiero que cierres los ojos allá en casa y pienses un poco en esto que hemos hablado y reflexiones. Y Señor, he atrasado los planes para mi vida. Y quizás hay personas que en su ministerio están estancados en lo que ellos, en lo que tú sabes, a lo que Dios te ha llamado, y por las decisiones que has tomado ahora estás haciendo nada, con los brazos cruzados, siendo un espectador en lugar de un protagonista, simplemente porque has cedido a la presión del mundo, y entonces ahora tus planes quedaron quietos. Ahí quedaron quietos. Si esa es tu situación, este es un momento preciso para pedir perdón y decirle: Señor, perdóname, por favor. Pero quizás tu situación es que eres ególatra. Te amas tanto que no puedes tolerar que alguien te rechace, no puedes tolerar estar solo. No, es que yo siempre tengo que tener amigos. No puedes tolerarlo. Bueno, ese es el momento de reconocer que no estás solo, que estás con Dios, que de nada te va a servir solo vivir para agradarte a ti mismo. De nada te va a servir, no te va. Pídele perdón a Dios. Quizás estás ciego espiritualmente porque crees que como vives, que como actúas, no, ya está bien, es que somos así, no, perdón, es que yo lo que estoy es tratando de no ser tan fanático. Es que no quiero ser como esos cristianos fanáticos. Es que esto no es de ser fanático, esto es de ser cristiano, verdadero cristiano. Es eso, no es de fanatismos, no es eso. Y si es tu caso, arrepiéntete, porque aquí está nuestro Señor Jesús, mira, y ese es el mayor ejemplo. Él no quiso agradar a las multitudes, Él no quiso agradar a los gobiernos, no quiso agradar a toda la jerarquía sacerdotal. Él vivió solamente para exaltar a nuestro Padre Celestial, para exaltar y cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Que ahora es nuestro Salvador. Eso es. Si tienes que buscar un motivo para poder encontrar apoyo, Jesús, Él. ¿Sabe qué dijo nuestro Señor Jesús de su familia? Mi padre y mi madre, mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Y no era que él fuera mal hijo, no, es que él entendía: perdón, yo no voy a agradar al mundo, punto. Cuando lo quisieron hacer rey, él pudo haber dicho: sí, claro, para eso he nacido, yo soy el rey de este mundo. No, él se fue porque él sabía: este no es el camino a agradar a las personas. Cuando todos sus discípulos más cercanos le decían: mira, no te vayas a morir, ¿sabe qué le dijo a sus amigos? Apártate de mí, Satanás. Si él les quisiera haber agradado, espera, Pedrito, dijo Peter, no me digas eso. O quizás se había hecho el loco, no habría dicho nada, pero él fue radical: no me diga eso, apártate de mí. Fue crudo, podrías tú pensar. Pero si piensas en nuestro Señor Jesús, podrás tener entonces la fuerza para seguir adelante y no ceder a la presión social. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias por lo que nos has hablado esta mañana. Gracias porque en ti tenemos la fuerza, Señor. Aunque nosotros no quisiéramos, aunque nos quedara casi que difícil, imposible, en ti tenemos la fuerza para mantenernos firmes y no ceder a la presión del mundo. No caer ante esto. Por favor, Señor, ayúdanos a comprender que tú estás con nosotros, que no estamos solos, a entender que el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos capacita y nos fortalece. Ayúdanos, Señor, por favor. Por favor, Padre Celestial. Amén, amén, amén.